Saludos de gracia y de paz, amados hermanos de el seminario Sebaít. Vamos a darle continuidad a nuestras clases. Y bien, pues en esta mañana nos tocaría estudiar y a mí impartir la clase número 8. Eh, Primeramente que nada, recordarles que ustedes tienen la oportunidad de actualizarse con sus tareas, con sus trabajos. Y es cuestión solamente de que le avisen al director, a nuestro hermano Abraham Marín, que así sea, que él nos pueda habilitar la plataforma y con eso va a ser suficiente, ¿no? Agradezco mucho a ustedes por el envío de sus tareas, de sus trabajos, de sus reportes. Y comentarles, hubo ahí un pequeño error. Yo puse capítulo 8 o capítulo 9 hablando de los videos de Justo L. González. Y bueno, los capítulos llega hasta el tercero, pero yo quise mencionar capítulos por cada video, ¿no? Y la verdad de las cosas es que llega solamente hasta el capítulo 3, pero tendrían que ver, por ejemplo, los primeros 4 videos sería un capítulo, los segundos 3 videos sería otro capítulo, los siguientes así, y conformaría un capítulo. Yo me quise referir a capítulo 1, video 1, capítulo 2, video 2 y así. Entonces, si ustedes tienen alguna duda a este respecto, pues simple y sencillamente vean la totalidad de los videos y en base a eso hagan el reporte que se les pide de video o el mapa mental y así de esa manera puedan ir preparando ustedes para agilizar su trabajo final, ¿no? Les vuelvo a comentar, yo muy, muy agradecido con todos ustedes porque la mayor parte de ustedes ha entregado en tiempo y en forma sus tareas. Y bien, pues vamos a entrar a la clase de esta mañana. Recordarles que hemos pasado ya pues por los 4, bueno, que la historia se divide en periodos y en el caso de la historia de la iglesia, hablando de la historia general de la iglesia, se ha dividido para su estudio en 4 periodos. El primero que es la patrística, no vamos a hablar ahorita de fechas, el segundo es la Edad Media, el tercero es la Reforma, los prerreformadores y posteriormente ya estamos en lo que es la época moderna, ¿no? Hemos entendido hasta este momento que nosotros estamos influidos por 3 corrientes y ahorita vamos a ver una de las 3 corrientes que nos influyen. La primera de ellas es que nosotros provenimos del seminario de Cartago, es decir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar tiene que ver con la forma en la que se pensaba y se actuaba en el seminario de Cartago. La segunda corriente que a nosotros nos influye muchísimo es los radicales, los reformadores radicales. ¿Quiénes fueron estos? Los anabaptistas, ¿no? Recordemos nosotros que ellos fueron radicales porque eran perseguidos, pero observaban el día sábado y además bautizaban a gente adulta. Los mismos protestantes perseguían a este tipo de pensadores o a este tipo de cristianos y además de que los perseguían, pues bueno, los señalaban y los buscaban, ¿no? Entonces, estos se le llaman los reformadores radicales. Y la última parte que a nosotros nos influye como americanos es la influencia del cristianismo o del puritanismo que llegó de Inglaterra a, hacia América, ¿no? Recordemos que para aquel tiempo en el que llegan los ingleses a las 13 colonias, los primeros que se vienen es gente que está perseguida o que está siendo perseguida en la parte norte de Inglaterra, que tiene que ver con el calvinismo. El calvinismo, al ser puritano, lo mirábamos en la clase pasada, ellos son como originalmente a veces éramos nosotros. A todo le poníamos una etiqueta, todo estaba mal, todo era mundano, todo era pagano, todo tenía tendencia al pecado. Y esto lo hacían porque los ingleses, recordemos esta parte, a los ingleses les fascinaba mucho el fin de semana, especialmente en domingo, participar de algún evento deportivo, participar de alguna exposición, participar de alguna feria,
ir a alguna obra de teatro y así. Y entonces ellos empezaron a decir, estos son mundanos, estos son paganos, están tirados al pecado. Y de esta manera, Enrique VIII promulga una ley que se llama la ley deportiva y es por eso que hoy nosotros tenemos la oportunidad o estamos influenciados por esta costumbre de ver eventos deportivos en día domingo, porque para Enrique VIII tuvo que promulgar una ley para que para que sus ingleses dejaran de ser tachados de mundanos, de paganos, de todo esto, y promulga la ley deportiva, en la cual dice que no hay problema, que no hay problema si ellos asisten a ver algún evento deportivo, a participar de alguna feria o de alguna exposición y este tipo de cosas. Entonces empiezan con esta ley deportiva que hasta ahora tiene vigencia, pues empiezan a perseguir a los puritanos y los puritanos se van hacia Escocia y son principalmente calvinistas, son perseguidos, se van hacia allá y cuando empieza esto de descubrir o cuando se descubre el Nuevo Mundo, recordemos que hacia 1400, finales de 1400 es que se termina la Edad Media, pero la Edad Media también se termina con el descubrimiento de América. Entonces, los primeros que vienen a poblar las Américas, pues son, hablando de los ingleses, pues son calvinistas puritanos, ¿no? Que se les va a llamar los pilgrims o los padres peregrinos. Y bueno, también recordamos nosotros pues que la parte norte de Estados Unidos pues es poblada por ingleses, Florida pertenece a España y de ahí para abajo, ¿no? Vinieron algunos portugueses, pero sobre todo los europeos que eran perseguidos por su pensamiento, fueron los primeros que emigraron de, de Europa hacia esta parte. No voy a compartir con ustedes para empezar a ver detalles de la clase. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre esto que tiene que ver con el peregrinaje fundamentalista desde aquel entonces y hasta nuestros tiempos, que correspondería a las últimas clases que nosotros veríamos aquí en el CEBAI. Y bien, pues el contexto histórico y las colonias norteamericanas. Les había comentado hace un momento que los ingleses que vinieron originalmente de un lugar que se llamaba, un puerto que se llamaba Plymouth, Inglaterra, vinieron hacia, hacia América y ellos pensaban llegar, bueno, ellos tenían pensado que el lugar a donde iban a llegar, pues le iban a llamar también Plymouth, ¿no? Porque habían procedido de un puerto que se llamaba Plymouth y originalmente ellos llegaron a esta parte de aquí, ¿no? Ellos se vinieron en un barco que se llamaba Mayflower y ese barco tuvo problemas de navegación ya para llegar, porque iban a llegar a un lugar distinto, iban a llegar más hacia el norte y tuvieron que llegar más abajo, ¿no? Y esto fue lo que se conformó con las 13 colonias. Y bueno, esto que es como muy amarillo fuerte son las colonias originales. Posteriormente aquí arriba está Canadá y el territorio indio. Y esta parte que está en verde, pues era una parte que le pertenecía, eran colonias españolas. En este caso, pues le pertenecerían a México, ¿no? Si fueran en la actualidad. Ellos al llegar aquí hacen un tratado o hacen un convenio entre el territorio indio o los mal llamados en ese tiempo indios, porque la gente creía que había llegado a la India, ¿no? Recordemos esta parte. Entonces, ellos ocupan estos territorios y a cambio de esto
dejan que los indios habiten, o mejor dicho, mandan a los indios a la parte interior, no tienen playa, no tienen nada de esto. Los indios les enseñan a cómo vivir, a cómo pasar los inviernos, a cómo pasar todo ese tipo de cosas, y a cambio de esto, los fundamentalistas o esta gente nueva que llega del norte de Escocia a América, ellos les enseñan a cazar pavos salvajes, ¿no? Y aquí es donde tiene nacimiento, no sé si ustedes tengan el conocimiento, de una celebración en Estados Unidos que se llama el Thanksgiving Day. Bueno, pues viene de aquí, ¿no? De esta mezcla o de esta alianza entre los nuevos pobladores europeos y los pobladores originales de las Américas, principalmente lo que viene referenciándose hacia las nuevas colonias, que sabemos nosotros es Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Charleston y esta parte de los Estados Unidos, que tiene que ver con, bueno, que está frente al Atlántico. Y bien, pues tenemos aquí una imagen de los peregrinos puritanos calvinistas. Recordemos que ellos vienen del norte de Escocia, de donde habían sido o donde estaban siendo perseguidos, y ellos dijeron: aquí no estamos en paz, aquí no estamos viviendo tranquilamente, vámonos, y se vienen a poblar América, ¿no? Los padres peregrinos, en inglés, o Pilgrim Fathers, o solamente Pilgrims, era un grupo religioso inglés formado a finales del siglo XVI, que, estando descontento con el ambiente político y religioso de su país, Inglaterra, decidieron emigrar, primero a Leiden, Holanda, en 1609, y después al Nuevo Mundo en el 1620. Los padres peregrinos partieron del puerto de Plymouth, Inglaterra, en el barco Mayflower el 15 de agosto de 1620, surcando el océano Atlántico. Pretendían llegar a la colonia de Jamestown, fundada en 1607, pero fuertes tormentas se lo impidieron, empujándolos unos 800 kilómetros más al norte hasta el Cabo Cod, donde arribaron el 9 de noviembre del mismo año. Poco después fundaron Plymouth, que sería la capital de la colonia homónima, la cual existió hasta 1691, año en que se unió con la colonia de la Bahía de Massachusetts, tomando la provincia de la Bahía de Massachusetts. Entonces, esta fue la forma en la que ellos llegaron al Nuevo Mundo. El contexto histórico y religioso: 9 de cada 10 norteamericanos de aquel entonces vivían en granjas, y el 90% o más del 90% de los norteamericanos eran agricultores. Punto número 2. Los puritanos llegaron a Plymouth, Massachusetts, en 1625. La primera colonia en disfrutar de la libertad religiosa fue Rhode Island. En el siglo XIX se fracturan las liturgias presbiteriana, bautista y metodista, y hay miembros que se salen de esas comunidades eclesiales, y al saber de ellos entre sí, forman lo que es la Conexión Cristiana o la Iglesia Cristiana. En la clase pasada, donde hablamos al respecto de nuestras creencias, de nuestros puntos de fe o de nuestros fundamentos doctrinales, donde nos dábamos cuenta qué tendencia tenían, de dónde provenían, quién había sido su promulgador, desde cuándo tenían vigencia y si estaban vigentes ahora, pues hablábamos de la Conexión Cristiana. Esta es la Conexión Cristiana. ¿Quiénes son ellos? Gente que dejó de ser presbiteriano, gente que dejó de ser bautista, gente que dejó de ser metodista, se salen, y en esas 13 colonias que hace un momento mirábamos, se empiezan a conectar entre sí, se empiezan a reconocer y empiezan a conjuntar vamos a llamarle lo que ahorita sería una mega iglesia, ¿no? Una gran organización, y se le conoce como Conexión Cristiana o Iglesia Cristiana. Entonces, este es parte del contexto histórico. Son calvinistas los que vienen de Europa, llegan aquí a América, llegan a tener tratados y convenios con los indios que originalmente ocupaban las tierras a donde llegaron. Les enseñan a cazar, les enseñan sí, sobre todo a estas cuestiones de construcción y todo este tipo de cosas. A cambio de ello, los indios, como les mencionaba, o los
la gente oriunda de ahí, pues les enseña cómo sobrevivir, a cómo pasar los climas que son inclementes, que generalmente pues, no se conocían en Europa. Y después de esto, pues la mayoría de los norteamericanos religiosos puritanos son agricultores, ¿no? Y bueno, en un momento más vamos a hablar al respecto de Rhode Island. Después viene una fractura, la gente empieza a dejar de creer como se cree o tiene algunos pensamientos distintos y se fracturan estas congregaciones, presbiterianos, bautistas y metodistas, y empieza el nacimiento de lo que es la conexión cristiana. Dice aquí, llegada del primer sabatario a América. Y aquí pues comentarles algo, ¿no? Si nosotros decimos sabatista, está mal dicho, es como algo peyorativo, es como una ofensa. Y si decimos sabatario, pues es algo más adecuado, sería la palabra correcta. En vez de decir, yo soy sabatista porque guardo el sábado, se tendría que decir yo soy sabatario porque es una mejor manera de mencionarlo, y cuando decían sabatista, pues lo hacían de manera despectiva, ¿no? Entonces, hablando de la llegada del primer sabatario a América, estamos hablando de que esta fue el lugar en donde por primera ocasión en Newport se celebró un culto y se guardaban ahí los días sábados. Pues vamos a leer aquí, dice, ahí encontró comunión con la congregación local bautista no sabatista de Newport, de la que se separó el 7 de diciembre de 1671 para levantar la iglesia bautista del séptimo día en América, con algunos exmiembros de Newport. ¿Quién fue este? Bueno, pues estamos hablando de Stephen Mumford. Antes de la Gran Peste de Londres en 1665, un miembro de la congregación de Stephen Mumford decidió escapar a América, arribando a Rhode Island en 1664. Allí encontró comunión con la congregación local bautista no sabatista de Newport, de la que se separó el 7 de diciembre de 1671 para levantar la primera iglesia bautista del séptimo día en América, con algunos exmiembros de Newport. Entonces, este es el lugar que se levanta, y este personaje que llega de, de Europa se separa de la iglesia bautista y empieza a conformar lo que es la iglesia bautista del séptimo día. Esta es la imagen actual de la primera iglesia sabataria, ¿no? La primera iglesia sabataria de América es la iglesia bautista del séptimo día. Es inaugurada el 23 de diciembre de 1671. La iglesia bautista del séptimo día de Newport es la primera iglesia con esta denominación en el Nuevo Mundo. William Hiscox fue electo su primer pastor, y bueno, este es el diseño que se tiene, es típico, y tiene un crucifijo europeo. Recordemos nosotros que la manera en la que nosotros miramos a Dios, la manera en la que nosotros construimos las iglesias para donde nos vamos a congregar, la manera en la que nosotros adornamos, la manera en la que nosotros trazamos las iglesias, las magnitudes que les damos, pues está haciendo teología, ¿no? Esto pareciera más bien como tipo una casa, pero aquí estamos hablando de que era la forma en la que se pensaba en ese momento, ¿no? Tal vez muy conservadores, tal vez muy fundamentalistas, colores muy opacos, pero es la forma en la que se creía, es la forma en la que se conservaban las cosas, ¿no? Y pues recordemos que nosotros traíamos, bueno, digo nosotros por cristianos, pero la gente de ese entonces traía ya la influencia del pensamiento o del seminario de Cartago, y provenían de los anabaptistas, que habían sido radicales fundamentalistas, ¿no? Y que ellos ahora estaban conformando la nueva forma de pensar
¿Por qué? Porque, bueno, ellos habían venido de Europa al Nuevo Mundo buscando libertad de creencia, buscando libertad de religión, dejando de ser perseguidos. También tendríamos que entender otra parte, ¿no? La primera gente que levantaba la mano para venir del viejo mundo al nuevo mundo era gente que era perseguida, era gente que tal vez estaba purgando alguna condena, era gente que se le iba a perdonar algunas condenas y pues que después de pasar ciertas o de cumplir con ciertos requisitos les dejaban y les permitían venir al nuevo mundo, ¿no? Y en estas 13 colonias, especialmente en lo que ahora es Estados Unidos, pues empieza a conformar el calvinismo, ¿no? El calvinismo, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, y bueno, empieza a ver esta diferencia entre que ellos se separan, no se quieren congregar tal vez por las ideas, tal vez por las formas. Recordemos que hay tanta teología como pensamientos al respecto de Dios existen. Hay tantas interpretaciones como pensamientos o como comprensión se puede tener de la escritura, ¿no? Pero a nosotros nos influyó lo que se pensaba en Cartago de parte de Tertuliano, nos influyó la forma radical y la forma muy recia de ser de los anabaptistas, y ahora se está teniendo la libertad de culto y por primera vez en Rhode Island se puede lograr esto, y por primera vez en Rhode Island se establece una iglesia que empieza a observar dos cosas que nosotros como cristianos tenemos: bautizar gente adulta y observar el sábado, pero con una nueva forma de pensar, pero también basada en lo fundamentalista y en lo puritano, porque porque los fundamentalistas y los puritanos fueron los que llegaron originalmente al nuevo mundo. Y a pesar de que se tenía ganas de tener una libertad, de no ser perseguidos, de llegar a un nuevo lugar, ellos pensaban como se pensó en algún momento, ¿no? En el tiempo genesiano, que iban a salir de Egipto en el tiempo del Éxodo y que iban a llegar a una nueva tierra, y en esa tierra iba a ser un lugar donde fluía leche y miel. Entonces ellos de alguna manera miraron y observaron este peregrinaje así como vamos a ir a la tierra prometida porque es el nuevo mundo. Y entonces aquí ellos encuentran obviamente total libertad, ya no son perseguidos por nadie y empiezan pues a hablar y a vivir abiertamente su cristianismo o su cristiandad. Pero con el problema de siempre, como yo traigo un pensamiento, soy libre pensador, soy líder, ya no estoy de acuerdo con el pensamiento o con el líder de la otra congregación, y así es como se empieza a gestar lo que yo les platicaba hace un momento, la conexión, la conexión cristiana. Bueno, vamos a hablar ahora de los movimientos en los Estados Unidos, y aquí tenemos pues lo que viene siendo como la primera conferencia. Aquí tenemos a un matrimonio que vamos a hablar de él, y aquí tenemos a William Miller. Los tres infieren en, el, en la forma de pensar y sobre todo en la constitución de lo que hoy conocemos como Iglesia de Dios del Séptimo Día. La Conexión Cristiana, él es Elias Smith, cofundador de la Conexión Cristiana. Dice aquí que él comenzó en Carolina del Norte en 1792. Su credo era solo la Biblia. Él buscaba reorganizarse bajo las líneas de la iglesia primitiva, primero trinitaria, luego antitrinitaria. El eslogan de él era nombres bíblicos para cosas bíblicas. Su objetivo era garantizar la libertad particular de interpretar la escritura y dar a conocer a sus congregaciones completa autonomía en cuestiones de fe, modos de adoración. Creían que era más importante el carácter cristiano que la doctrina. Muchos de ellos se unieron a William Miller
a James White y a Gilbert Cranmer, ¿no? Entonces, él es el cofundador de la Conexión Cristiana y buscaba precisamente esto, que además de tener una libre interpretación de la escritura, dar autonomía a las iglesias en cuestiones de métodos de fe, en cuestiones de modos de adoración, y para ellos decían que era más importante el carácter cristiano que la doctrina. Pero obviamente el pensamiento fundamentalista, el pensamiento antropológico de ser muy legalistas, pesó y sigue pesando sobre de nosotros, ¿no? Creo yo que es una parte muy importante que él haya buscado en aquel tiempo y quizá en los Estados Unidos hay iglesias que son total y absolutamente autónomas a pesar de pertenecer a una congregación, ¿no? Y nosotros en México es algo que todavía no hemos aprendido. No sé la forma de organizarse en la Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en Perú, pero en el caso de nosotros, nosotros estamos a punto de asistir a un concilio en el cual se va a cambiar la forma de administrar, se llama NUSAFI, y bueno, NUSAFI significa Nuevo Sistema Financiero y Administrativo. Actualmente se entrega un porcentaje de los diezmos a la administración o a la sobreveeduría en Cuernavaca. Y, y bueno, esta forma de administrar va a cambiar. Actualmente hay 17 sobreveedores o hay 17 distritos que están divididos. Es decir, la República Mexicana está dividida en 17 distritos y cada distrito es administrado por un sobreveedor. Y si todo sale bien, a partir del próximo año tendríamos, con la aprobación del nuevo sistema financiero y administrativo, se tendrían solamente siete sobreveedores, ya no tendríamos 17, pero habría sobreveedores voluntarios que estarían encargados cada uno de ellos de al menos 10 congregaciones muy cercanas a su centro de influencia de donde salga este sobreveedor, ¿no? Obviamente nosotros tenemos solamente una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y también solamente lo hacemos en el nombre del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Y bueno, pues esto lo menciono porque en el caso de este hombre, Elias Smith, él decía, vive como quieras, actúa como quieras, vive los métodos que tengas, pero vive una cristiandad más allá de tener un dogma o de mirar un dogma, ¿no? En la actualidad no aplica así. Nosotros tenemos establecido un fundamento doctrinal. Incluso la Iglesia Católica pues tiene un credo, ¿no? Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ta, 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 ta. Y nosotros no, nosotros tenemos un credo que habla, como lo mirábamos la clase pasada, habla de la Biblia, habla de Dios, habla del Hijo, habla del creyente, habla del bautismo. Son cuestiones que tienen que ver con acciones cristianas, ¿no? Posteriormente tenemos fundamentos que tienen que ver con estudio y con escudriñamiento y que tienen que ver pues con lo que les mencionaba yo con acción cristiana, ¿no? Eh, Originalmente eran muchos, los llegamos a conjuntar hablando de México en 28 puntos doctrinales y eso es lo que le da sustento a nuestra doctrina. Y bueno, pues aquí seguía hablando de esto, pues él seguía como la misma línea de Martín Lutero, ¿no? Solo la Biblia. Y también pues esto de nombres bíblicos para cosas bíblicas. Él fue Elias Smith y es el cofundador de la Conexión Cristiana. Bien, pues vamos a hablar de Guillermo Miller o de William Miller. En 1782, bueno, de 1782 y hacia 1849, William Miller fue un deísta, patriota y patriota primero, luego un predicador laico bautista, capitán militar
campesino y jefe cívico local en Lowhampton. Esto está al este de Nueva York, estudiante de historia, de profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir con que fue deísta? Los deístas eran personajes, obviamente cristianos, religiosos, que creían que Dios había formado el mundo, había formado la tierra, vamos a decir que así, por así decir rápidamente, la bendijo y la dejó a la suerte de la tierra, ¿no? Al devenir del futuro, Dios ya había hecho lo suyo, entonces el ser humano podía hacer lo que quiera. Esos son, a grosso modo, los deístas. Él originalmente tenía ese pensamiento. Fue patriota, es decir, él defendía la tierra del Nuevo Mundo, los Estados Unidos, las 13 colonias. La defendía, fue participante de una batalla que se libró contra los ingleses. Posteriormente fue predicador, también fue laico bautista, es decir, él no tenía algún nombramiento dentro de la iglesia bautista, sino que era promotor de ese pensamiento, pero no lo hacía bajo el auspicio de ser pastor o de ser algo así, ¿no? Y fue capitán militar, fue campesino como el 90% de los de los ciudadanos de los Estados Unidos en aquel tiempo. Pues era líder nato, ¿no? Fue jefe cívico local en la comunidad de Lowhampton, que está al este de Nueva York, estudiante de historia, de profecía bíblica, y a partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Aquí nosotros podríamos recordar que esto de la segunda venida de Cristo se predica desde tiempos de Pablo, ¿no? Recordemos que en alguna de las cartas de Pablo, él establece, digo, para ser exacto, me parece que es en Corintios, él establece que los muertos en Cristo resucitarán primero al sonar de la trompeta, y los que estén en vida serán transformados para recibir al rey, ¿no? Para este tiempo, con los estudios de historia, con los estudios de profecía que tuvo William Miller, pues hubo algo que se le llamó el Gran Chasco hacia 1884, en donde ellos previeron y profetizaron que Cristo Jesús habría de regresar en octubre del 84, del 44, y obviamente falló, ¿no? Pero quiero comentarles que Guillermo Miller, posteriormente de este gran chasco, se separa de los adventistas y empieza a formar lo que hoy conocemos como Iglesia de Dios del Séptimo Día. Bueno, pues dice aquí que predicó gracias a B. Jaimes de la Conexión Cristiana en las grandes ciudades de Estados Unidos, en Portland, en Maine. Predicó impactando a Roberto Harmon, el padre de Elena White, antes del gran chasco de 1844. Ya hace un rato dije 1884, pero es 1844. Fueron leídas sus predicciones por 8 millones de personas. Imagínense la influencia que tenía este personaje, Guillermo Miller, o William Miller. A los 51 años comenzó a predicar lo que había calculado desde 1818, la segunda venida de Cristo. Inició en Dresden a invitación providencial de su sobrino Irving, por falta del pastor bautista de la iglesia. Su predicación provocó furor entre diferentes iglesias del área de Dresden, New Hampshire. No sé si a ustedes les ha tocado o ustedes en alguna ocasión miraron algún hermano, bueno, vamos a decir, tal vez yo tengo 55, vamos a suponer, tal vez hace 45, 47 años, yo miraba que se subían al púlpito hermanos, así de gran edad,
con unas pinturas, ¿no? O con un rotafolio, y en ese rotafolio pues había figuras así como que de un tigre con alas o un león con alas, eh, una bestia con cuernos, eh, un personaje un personaje muy alto y muy fuerte, que estaba hecho como de diferentes materiales. Y bueno, desde ese entonces, es decir, desde 1818, se tenían esos pensamientos del anticristo, de la bestia, de las profecías estas que todavía hoy, por ejemplo, aquí en Guadalajara hay una iglesia de Dios que se le conoce como Salem, y esa iglesia, pues, el 90% de su predicación tiene que ver con profecía, ¿no? Y pronto va a venir el Señor, y el cuerno pequeño es esto, y Roma es la gran ramera, y Babilonia es esto, y muy pronto, y guárdense de hacer esta cosa. Y bueno, a los pobres feligreses los tienen ensimismados en eso, y para ellos todo está mal, y todo tiene que ver con la profecía. Y bueno, esa es una forma de pensar también muy distinta a lo que nosotros hoy nos hemos dado cuenta. Este es un mapa del millerismo. William Miller, como recordamos, fue militar, y pues bueno, aquí fue donde peleó la batalla de Plattsburgh contra los ingleses. Fíjense que aquí pareció algo como providencial. William Miller pelea, vamos a decir, con un ejército diezmado, vamos a hablar 100,000 gentes, el ejército inglés era muy grande. Lo normal era que se preveía una derrota, y providencialmente William Miller gana con el poco ejército que tenía. Digo, no quiero meterme en muchos datos, solamente comentarles esto, porque en la parte trasera, bueno, en, la, en esta lámina, nosotros nos damos cuenta que él impactó, o que fue escuchado, sus predicciones, no predicaciones, predicciones. Entonces tenía que ver con esto de que el Señor iba a regresar en 1844, precisamente en octubre, ¿no? Entonces él tomó mucha fama y tomó mucho peso cívico, y le hacían caso a sus predicciones, porque providencialmente había ganado en esta batalla de Plattsburgh. Bueno, el Sabbath Day Point era un lugar que confirma la influencia sabbataria en esta área. En 1831, Miller comienza a predicar sus profecías públicamente en Dresden, que vendría siendo esta parte, y el hogar de William Miller y su familia, antes de ser líder del movimiento adventista, pues también está por esta parte, ¿que yo les quiero comentar es que William Miller era un personaje muy influyente en las 13 colonias, pero sobre todo, era escuchado, y era escuchado por mucha gente. Alcanzamos a darnos cuenta que sus predicciones, sus predicaciones proféticas fueron escuchadas por cerca de 8 millones de personas, fueron influenciados por estas cuestiones cerca de 8 millones de personas. Entonces es como empezar no sé si por ejemplo actualmente tú sigas a algún influencer, pero para la época de William Miller, pues era un gran influencer, ¿no? Llegar a 8 millones de personas, o al menos haber impactado a 8 millones de personas. Imaginemos cuántos millones de personas escucharon o participaron de esto, pero 8 millones fueron impactados. Y es así como nosotros nos podemos empezar a dar cuenta que se empieza a conformar esta parte, ¿no? Y bueno, pues aquí está esta parte que yo les comentaba. El diagrama de 1843 fue una parte vital de la predicación sobre las profecías de la época de William Miller, pero el que solo utilizó en aquella época no quiere, bueno, que lo haya utilizado en aquella época no quiere decir que la nuestra sea de gran o no sea de gran utilidad.
he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, decía él, y que no debe de ser alterado, que las cifras eran como él las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Esto lo publicó Enlace y fue esto escrito en los primeros escritos. Y bueno, aquí nos podemos, por favor, aquí nos podemos dar cuenta de cómo él empezó a hacer este diagrama de 1843. Y bueno, aquí está Babilonia, el reino babilonio, los medios y los persas, Grecia, y aquí está la Roma pagana, ¿no? Hablando de esta figura. Y bueno, aquí está el león alado, aquí está el macho cabrío, aquí hay un como tigre con alas también. Y bueno, el dragón, y esas eran las cuentas y los establecimientos que él sacaba para poder decir que el Señor habría de regresar en 1844, ¿no? Son versos o son textos apocalípticos que tienen que ver con Daniel y con Juan. Y bueno, pues habla de los 2300 días, habla del 457, habla del año actual, y entonces es como él saca y calcula que habría de venir esta parte. La verdad, las cosas que no me llamó, o durante todo el tiempo que yo he estado y que he participado de la iglesia, nunca me ha llamado mucho la atención la profecía. No sé por qué, tal vez fue porque yo miraba o la congregación salía como asustada después de escuchar este tipo de cosas. Ha pasado el tiempo y me doy cuenta que la gran mayoría de la profecía ha sido cumplida en su tiempo. La profecía no fue dada en el tiempo antiguo para un futuro muy lejano, sino la mayor parte de las cuestiones, la profecía fue dada o sea, el oráculo de parte de Dios hacia el profeta fue dado para que en un futuro no muy lejano sucedieran las cosas, sobre todo el oráculo de lo que Dios había dicho y había hablado, ¿no? Y para ese entonces, imagínense impactar a tanta gente con este diagrama, con todas estas cosas, pues como complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empezó a regular entonces la forma de creer y la forma de pensar. Ellos venían huyendo de la persecución y ahora da por resultado que la forma de interpretar las escrituras y la forma de calcular las escrituras de parte de un hombre, pues los tiene atrapados o los tiene emproblemados en esta parte, ¿no? Avanzamos. El gran chasco fue un suceso. Permítanme tantito. Bueno, el gran chasco fue un suceso, no alcanzó a, a leer en la parte de aquí arriba, pero dice así: el gran chasco fue un suceso importante en la historia del movimiento milerita, un grupo religioso estadounidense del siglo XIX, dirigido por William Miller, que que vivió entre 1782 y 1849, cuyo nombre toma cuyo nombre toma el movimiento, es decir, de su apellido de Miller, toma ese movimiento. Concluyó que por medio de un estudio de las cronologías de la Biblia de Jesucristo, el Salvador de la religión cristiana, volvería a la tierra
cerca de 1843. Sus seguidores posteriormente refinaron la fecha como el 22 de octubre de 1844, cuando el día señalado Jesús no aparece como se esperaba. Un gran número de mileristas abandonaron el grupo dando su paso a la disolución. A pesar de esto, muchos grupos continuaron bajo la influencia del trabajo de William Miller, ¿no? Ellos más o menos calcularon esta parte. 457 años, o año 457 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes I para reedificar el templo, ¿no? 69 semanas, 483 días, o 47, o 483 años, días por año, tomaron esta cuestión como profética. Da el 27 después de Cristo, que es con el bautismo de Cristo Jesús. Después vienen las 70 semanas, que equivalen a 490 días o 490 años. 3.5 años antes de que sucediera la crucifixión y 3.5 después, que da 70 semanas o el número 7. Habla del 34 después de Cristo, cuando es el apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Y después dice aquí que hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. Y es por este verso de Daniel, que ellos calculaban que en principios de 1884 iba a regresar a la tierra el Salvador. No sucede, y entonces hay una fractura hacia el interior de todo este movimiento milerita, ¿no? Que para ese entonces ya estaba conformado el adventismo. Entonces se separa Miller del adventismo, que son los principales promulgadores de esta creencia que el Señor va a venir. Se separa también Cranmer, que era otro de los fieles seguidores de este movimiento. Se separa también para ese tiempo Russell, y se empiezan a conformar nuevas iglesias y nuevas formas de pensar, ¿no? Russell es lo que hoy conocemos como los Watchtower, o esta parte que tiene que ver con los testigos de Jehová. Miller y Cranmer empiezan a conformar una nueva idea, una nueva forma de pensar, y ahora ellos dicen la Biblia por la Biblia, y empiezan a profesar solamente las 5 solas. Y es de esta manera en la que se empieza a tomar forma el pensamiento y la ideología cristiana de la Iglesia de Dios del séptimo día. En el caso de México, les quiero comentar que después de ellos llega A.N. Duggar, que es ya como que, vamos a decir así, quien forma legalmente la Iglesia de Dios del séptimo día en los Estados Unidos. Pero lo que yo les quiero comentar es que recordemos que después de los valdenses y después de la persecución, la gente se va hacia Polonia, se va hacia Lituania, se va a esas partes de Europa que están alejadas del centro, o sea, que están alejadas de Alemania, de los reformadores, que también fueron los que perseguían a los sabatistas, a los sabatarios, perdón, y que también los perseguían porque observaban el sábado y porque celebraban el 14 de Nisan. Recordemos que Pedro Baldo observaba esto y decía que él era el heredero de la verdadera doctrina, de la sana doctrina de los hombres antiguos que defendieron la fe con su vida y todo esto, pero se alejan de la parte central de Europa, es decir, de la influencia romana, porque para ese entonces, pues la iglesia romana, o la iglesia católica, apostólica y romana, ya era la iglesia oficial del orden, ¿no? Pero por el otro lado estaban los reformadores, y los reformadores, ambas líneas de pensamiento no estaban de acuerdo con la forma de pensar de los valdenses, y ellos se separan, es decir, se van lejos hacia Polonia, hacia Lituania, hacia aquella parte de Europa, por alejarse de Alemania y por alejarse de Italia y de Roma, ¿no? Para no ser perseguidos. Es ahí donde yo les quiero comentar que, bueno, se termina la Edad Media,
y entonces hay gente que se viene del viejo mundo al nuevo mundo, pero, pero mucha gente que se viene después hablando de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, hay europeos que emigran a Europa, pero no necesariamente vienen a, a la parte norte de América, sino hay muchos que se van a la parte sur, principalmente a la Argentina, y es ahí en donde ustedes empiezan a tener contacto con, bueno, me refiero a ustedes por el momento actual, pero es ahí donde la Argentina empieza a tener contacto con gente que observa el sábado, con gente que observa la celebración de la cena, con gente que observa la doctrina de una manera diferente al grueso del orbe, es decir, a la religión católica, apostólica y romana, y la observan de manera diferente al otro grueso de los reformadores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tampoco somos trinitarios, los calvinistas son trinitarios, los metodistas son trinitarios, los presbiterianos son trinitarios, mucha gente de la reforma son trinitarios y nosotros como Iglesia de Dios no somos trinitarios. Entonces, es aquí en donde tal vez ustedes tienen primer contacto con la doctrina de la Iglesia, hablando de la parte sur del continente, porque nosotros recién acabamos de celebrar 100 años y ustedes ya tienen como organización cristiana más de 100 años. La próxima clase es algo que vamos a ver nosotros, a analizar. Vamos a terminar de ver cómo el movimiento de los pilgrims o de los primeros padres fundamentalistas, y después esto de la conexión cristiana, que es la separación de los metodistas, de los presbiterianos y de los bautistas, para conformar una nueva línea de pensamiento, pero también como ya entonces viene alguien del viejo mundo, llega al nuevo mundo, se empieza congregar con los bautistas, pero se da cuenta que no observan el sábado, pero sí le gusta la idea, o sí congenia con el resto de la ideología bautista, y conforma la primer iglesia bautista y la pone en Rhode Island, ¿no? Quiero comentarles que así como en la antigüedad había ciudades que protegían a la gente que había cometido algún ilícito, la protegía del resto de la gente, así como había iglesias que servían como de protección, y habiendo ahí adentro un asesino, un criminal, no se le tocaba. Les quiero comentar que Rhode Island fue el primer estado o uno de los estados en donde mayor número de judíos había, y obviamente es el estado de Norteamérica en donde la libertad religiosa y la libertad de expresión y la libertad de prácticas y de cultos religiosos se permitía sin ningún problema, ¿no? Comentarles, por ejemplo, que históricamente también Rhode Island le ha dado cabida o le ha dado espacio a, a gentes o a personas que vienen de algún exilio de algún otro país y llegan a Rhode Island porque ahí encuentran la libertad que en otro lugar no encontraron, ¿no? De esa misma manera les puedo comentar pues que mucha gente del tiempo de, de la recesión, donde estaba prohibido hacer licor, pero se hacía licor de forma clandestina, mucha gente que se dedicaba a las apuestas, mucha gente que se dedicaba a todo este tipo de cuestiones que en algún momento en los Estados Unidos fueron ilícitas, fueron a dar a Rhode Island para no ser juzgados en los otros Estados Unidos, en los otros estados de Norteamérica, donde sí hubiesen sido culpables, ¿no? En Rhode Island se encontraba, era como ese estado o como esa ciudad en donde había protección para aquel que supuestamente la necesitaba, y donde había una manera de pensar muy abierta, muy libre pensamiento, pero ahora también tendríamos que checar esta parte, ¿no? Vienen los puritanos, conforman una forma de ser, muy puritanos y muy todo, pero le quitan territorio a los indios y los recorren, pero a cambio de esto pues les enseñan a cazar y todo este tipo de cosas, pero de ese puritanismo calvinista
emergen lo que es la conexión cristiana, ¿no? Juntamente con los calvinistas llegan metodistas, llegan presbiterianos, pero muy prontamente no están de acuerdo con la forma de pensar de sus dirigentes y forman lo que se llama conexión cristiana o la iglesia cristiana. Posteriormente de eso, el movimiento milerita calcula según sus creencias y como lo vemos aquí en esta lámina que Jesús habría de regresar hacia 1844, se llevan un gran chasco. Les quiero comentar que para ese entonces la gente se deshacía de sus propiedades, las vendía, tal vez hasta las regalaba, pero ellos se deshacían y se despojaban de todas sus propiedades por tal de recibir al Salvador, ¿no? Este movimiento fue un movimiento muy fuerte, de mucha influencia, y de ahí es de donde se llevan este gran chasco y se empieza a conformar la ideología, pero sobre todo la estructura de lo que hoy conocemos como Iglesia de Dios del Séptimo Día. Pues bien, hemos llegado hasta este momento y bueno, imagínense ustedes todo lo que nosotros hemos sufrido para llegar hasta este momento. Venimos del judaísmo, es decir, nosotros tomamos el judaísmo, digo nosotros como cristianos porque originalmente quienes se reunían en un templo, quienes posteriormente de no tener un templo y de haber sido destruido, empezaron a juntarse en casas y conformaron lo que eran sinagogas. Posteriormente se formaron escuelas de pensamiento, como la de Cartago, como la de Alejandría, como la de Antioquía, influenciadas por diferentes personas como Tertuliano, como Filón, como Clemente, pero en la parte de Antioquía, pues la propagación del Evangelio de parte de Pablo, pero sobre todo la demasiada influencia de Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de Juan, y que conservó muchas cuestiones de la sana doctrina, y ahora tendríamos que entender nosotros que sana doctrina es la herencia enseñada, no los dogmas que se tienen que observar, ¿no? Recordemos nosotros también que el diario vivir de la iglesia, el diario vivir de una congregación, es lo que marca su dogma, ¿no? Más allá de que la Biblia marque la forma de vivir de la iglesia marca la forma de vivir de los cristianos. Y hoy nosotros nos damos cuenta que tendríamos que ser guiados, tendríamos que ser dirigidos. Actualmente en la iglesia, hablando de la iglesia de Dios en la República Mexicana, el eslogan cambió, así como Miller decía que nombres bíblicos para cosas bíblicas, o perdón, Smith decía eso. Nosotros hoy tenemos un eslogan que dice al impulso del Espíritu, ¿no? Entonces creo yo que la iglesia de Dios, eh, como organización, tendríamos que vivir así, bajo el impulso del Espíritu. Es algo a lo cual yo a veces creo que le hemos tenido como cierto miedo, como cierto recelo. No nos animamos a definirlo. Creo yo que hacia el interior de nosotros hay quien piense que sí es la tercera persona, hay quien no lo piense, pero lo que sí pasa es que nosotros al Espíritu Santo le tenemos como cierto respeto, como cierto miedo. No queremos que nos influya, no queremos que nos actúe. A final de cuentas es el poder de Dios actuando en el ser humano y nosotros no nos hemos dejado llevar o no nos hemos permitido, no nos hemos dado la oportunidad de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y creo yo que, hablando históricamente, estamos ante un buen momento porque el posmodernismo nos puede comer y nos puede tragar muy fácilmente a nosotros como adultos y y a los millennials y a la generación alfa y a todos estos chicos nuevos que nacen con un chip diferente, que están influenciados por muchas ideologías, por muchas filosofías, pero también por formas de ser propias. También se le conoce como generación cristal. Todo les molesta, todo les daña, por todo quieren demandar. Pero creo yo que si nosotros estamos influenciados por la sana doctrina, es decir, por la sana enseñanza, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podríamos
enfrentar de mejor manera este posmodernismo que estamos viviendo. El día de hoy no hay preguntas, pero ustedes tienen mi número de WhatsApp, pueden marcar en cualquier momento. La clase del día de hoy llega hasta aquí. Hoy no tuvimos receso, no tuvimos preguntas, pero si ustedes ven la clase y tienen alguna duda, pueden marcarme, pueden llamar con todo gusto y seguimos en contacto. Vamos a despedirnos en oración. Que el Señor nos bendiga. Excelentísimo Señor, buen Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, en el cual hemos podido ver la luz del día. Gracias por la salud que nos regalas. Gracias porque en medio de nosotros, Señor, hay sustento, hay alimento, hay bendición. Y te pido, Padre Celestial, que si está alguno de nuestros compañeros, de los alumnos, está pasando por alguna situación complicada, te pido que tú le bendigas. Sé que en medio de nosotros hay enfermedad, hay algunos contratiempos, lo estamos pasando difícil, Señor. Yo solamente te pido que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre aquel que lo necesita, esté en medio de alguna tribulación, en medio de alguna enfermedad, de algún dolor, de alguna carencia, Señor. Permite que él pueda sentir tu presencia en su vida o ella. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien daremos honra y gloria por una eternidad. En su santo nombre te pedimos esto. Amén. Pues, pues bien, entonces seguimos en contacto y el día de mañana nos miramos. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Pasa a ustedes.